Muy bien, en el mes de mayo estamos leyendo el libro de Génesis. Hemos empezado a leer el libro de Génesis y vamos a estar leyendo más o menos todo mayo hasta la primera semana de junio, y ahí seguimos con el libro de Éxodo. Y entonces hemos estado meditando un poco sobre este libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia donde Dios empieza a revelarse, ¿no? La Biblia es la revelación de Dios, y Génesis es el primer libro que uno empieza a leer en eso que Dios quiere revelarle al ser humano, y empieza de una manera impresionante, porque siendo un libro espiritual que quiere revelar la situación espiritual del hombre en su relación con Dios, es interesante que no empieza dando argumentos y demostraciones de cómo es posible que Dios exista, sino que empieza de una manera contundente. A ver, primer versículo de Génesis, ¿qué dice? No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Dios va a empezar a revelarse, Dios va a empezar a decirle al hombre: este soy yo y este eres tú. Y lo primero que dice es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto final. Acá no hay argumentación, no hay te voy a demostrar, te voy a... No. Empieza declarando: uno, Dios existe; dos, es creador de todo. Todo lo demás que viene en la Biblia es consecuencia de ese primer versículo. Todo lo demás que Dios va a empezar a revelar en los 66 libros parten de este fundamento: Dios existe y creó todo. Entonces, pensando un poco en este primer versículo, dado que la falsamente llamada ciencia y este tiempo posmoderno nos quieren hacer creer, nos quieren engañar, haciendo pensar que no es coherente, no es inteligente, no es sabio creer que Dios existe. Se ha hecho una encuesta en Holanda, por ejemplo. Ya en Holanda el 40% de la población se declaran abiertamente ateos. Casi la mitad de la población se declaran abiertamente ateos. Y se hace creer que creer en Dios es un poco de ignorantes, es un poco de gente folclórica, gente que no tiene instrucción, pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que todo eso es un engaño. Así que, partiendo del primer versículo de la Biblia, el título de este mensaje que vamos a reflexionar hoy lo estamos lanzando en forma de pregunta. Dice: Dios existe. Vamos a reflexionar un poco en esta mañana acerca de la existencia de Dios, partiendo del primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe y ha creado todo. Así empieza Dios a revelarse en la Biblia, y vamos a ver que están engañando aún en los propios libros a los niños en los colegios, haciéndole creer que es imposible conciliar la ciencia con la fe en Dios. Y no es así, es un engaño. Así que vamos a reflexionar un poco sobre la existencia de Dios, y para empezar a entender que es totalmente inteligente creer en Dios, tenemos que entender tres conceptos claves. Porque para entender a este Dios tan grande, que no lo podemos explicar en palabras, hay que entender algunos principios básicos. Primero, el concepto de lo invisible, porque Dios es invisible. Y hay gente que dice: yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. Pero vamos a ver que lo invisible no tiene nada del otro mundo. Segundo concepto, lo eterno, algo o alguien que siempre estuvo ahí, que no fue creado. Alguien dice: si Dios es Dios, ¿quién creó a Dios? Pregunta muy ignorante, ciertamente. Vamos a ver por qué. Tercer concepto, el concepto de lo infinito. ¿Cómo es eso que Dios está en todas partes? Eso no me entra en la cabeza. Vamos a ver que estos tres conceptos, que tienen que ver con los atributos fundamentales de Dios, porque Dios es invisible, Dios es eterno y Dios es infinito. Y vamos a ver que ninguno de estos tres conceptos son espirituales, son científicos y matemáticos. Así que no tiene nada del otro mundo creer en un Dios que es invisible, que es eterno y que es infinito. Es absolutamente sensato, absolutamente lógico y absolutamente científico. Ninguno de estos tres conceptos son conceptos espirituales, son científicos y matemáticos. Así que vamos a ver uno por uno. Vamos a pensar en el concepto de lo invisible, porque Dios es invisible, porque es espíritu. Entonces hay gente que dice así, ¿no?
como este famoso astronauta ruso, ateo, que dijo, bueno, yo he viajado al espacio y no he visto a Dios. Entonces Dios no existe, ¿dónde está Dios? Otra gente dice así, yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. Otra gente en el colmo de la ignorancia dice, si tú me muestras a Dios, yo creo. Entonces, mucha gente duda o niega la existencia de Dios simplemente porque dice, yo no lo puedo ver. Como se cuenta esa anécdota, historia, chiste, no sé qué cosa es, de cierta maestra atea que le está enseñando que Dios no existe a sus niños, y entonces le dice, ven ese árbol que está afuera. Sí, señorita, ya ve, el árbol existe porque lo pueden ver. ¿Pueden ver los pajaritos? Sí, ya ve, entonces los pajaritos existen porque lo pueden ver. ¿Y pueden ver a Dios? No, señorita, ya ve, Dios no existe porque no lo pueden ver. Entonces se levanta un niño y dice, ¿ustedes pueden ver la falda de la maestra? Sí, ya ve, la maestra tiene falda porque lo pueden ver. ¿Pueden ver la blusa de la maestra? Sí, ya ve, la maestra tiene blusa porque lo pueden ver. ¿Y pueden ver la inteligencia de la maestra? No, ya ve, la maestra no tiene inteligencia porque no lo pueden ver. Entonces, es un absurdo negar lo invisible. ¿Por qué? Porque hay elementos físicos, no son espirituales, son materia, ¿ya? Cuando digo elementos físicos, estoy hablando de cosas que son materia. ¿Qué cosa es la definición de materia según la ciencia? Algo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, por ejemplo, las ondas eléctricas o radioeléctricas, ahí viene la radio, la televisión, son invisibles al ojo humano. Este espacio que usted ve en el ambiente está lleno de ondas. Las ondas de radio, las ondas de televisión están pasando por el aire. ¿Usted las puede ver? No. ¿Por qué no las puede ver? Porque son invisibles, pero son materia. O sea, es materia invisible al ojo humano. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas por las cuales usted puede hablar por teléfono celular son invisibles al ojo humano. No son espirituales, son materia, son físicos, pero son invisibles. Entonces, si alguien me dice, no creo en Dios porque no lo puedo ver, entonces que no hable por teléfono, pues, porque las ondas tampoco las puede ver. Porque son elementos físicos invisibles al ojo humano. Los rayos ultravioleta. Ahora que usamos bloqueador solar, ¿usted puede ver esos rayos que vienen del sol y le están quemando? No, son invisibles. Entonces, hay cantidad de elementos no espirituales, físicos, materiales, ocupan lugar en el espacio que no son visibles al ojo humano. Así que lo invisible no tiene nada del otro mundo. Es absolutamente lógico, inteligente creer en alguien que es invisible porque, repito, hay elementos de la materia que son invisibles al ojo humano. Ahora, alguno puede decir así, hablando de estos elementos que son invisibles, bueno, yo no lo puedo ver, pero puedo ver su acción. Y tienen razón. Yo no veo las ondas de radio, pero aprendo mi radio y escucho. O sea, puedo ver su manifestación. Yo no veo las ondas electromagnéticas del celular, pero agarro mi celular y puedo escuchar la voz. Y tienen razón, o sea, no se ve el elemento, pero se ve su manifestación. Y en base a eso se crean estos aparatos. Pero esto también sucede con Dios. A Dios no se le ve, pero se ve su manifestación. Amén. No solamente en la creación, sino en vidas como la de ustedes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, acá tenemos al hermano Carlitos, que es abogado también. Miren, ¿cuántos testigos necesita un juez humano para dar una sentencia? Por ejemplo, están acusando a Pedrito, vamos a cambiar de nombre, ¿no? A Guasaberto lo están acusando que ha robado. Hermano Carlito, yo no conozco cómo es el tema legal. ¿Cuántos testigos tendrían que afirmar que lo vieron robar para que lo condenen a Guasaberto? ¿Con 2, 3, 4 testigos? Quisiera empezar con una revelación que he tenido de lo que usted me está enseñando. ¿Ya? Padre mío, tus cualidades invisibles, tu eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles por todas las cosas hechas, de modo que los hombres no tenemos excusas. Padre misericordioso, ayúdanos a no cambiarnos una verdad tuya por una mentira, adorando cosas creadas en vez de tu persona, Creador nuestro, Dios nuestro, Rey nuestro. Muy bien. Las pruebas, si no hay ningún testigo y... Pero si hablamos de testigos, o sea, ¿cuánta gente tendría que afirmar? ¿3, 4, 5, 6, media docena de testigos? Para probar un hecho delictivo no se necesita ningún testigo. Los medios probatorios... No, si no hay medios probatorios, ¿cuántas personas tendrían que afirmar que lo vieron robar a Guasaberto para que lo condenen? 1. Los testigos idóneos, o sea, los más idóneos. ¿Ya? 2, 3.
¿Ya? O sea, si hay 6 personas que dicen, yo no hay pruebas del robo, pero hay 6 personas que dicen, yo lo vi a Guasaberto robar, lo meten preso a Guasaberto, o media docena de testigos. Ahora, millones de personas en todo el mundo dan testimonio que Dios se le ha manifestado. Es decir, les habló, les sanó, les respondió una oración, se manifestó en su vida, escucharon su voz. De alguna forma, Dios se les ha manifestado. A pesar que es invisible, han visto una manifestación. Les cambió la vida, les enredó el matrimonio, los sacó de las drogas, qué sé yo. Entonces, en un juicio humano, Dios gana por goleada, pues, porque hay millones de personas en todo el mundo que pueden testificar que Dios se les manifestó en su vida, a pesar que es invisible. Oyeron su voz. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia de alguna manifestación de Dios en sus vidas? Amén. Se le manifestó de alguna forma. Entonces, Dios es invisible, pero se ha manifestado, no solamente en la creación, que sería suficiente argumento, sino que hay personas que ven cada día su manifestación. Ahora, en un juicio humano, Dios ganaría abrumadoramente por la cantidad de testigos que tiene, de que siendo invisible se les ha manifestado. El segundo concepto es más interesante, es el concepto de lo infinito. La palabra infinito significa sin fin, o sea, infinito, o sea, sin fin, no tiene fin. Entonces uno dice, ¿cómo Dios puede estar en todos lugares al mismo tiempo? Claro, porque Dios es infinito, pues, en lo grande y en lo pequeño. Entonces el concepto de lo infinito es interesante, porque la definición de infinito es que no tiene fin. Ahora, el concepto de lo infinito no es un concepto espiritual, es un concepto matemático. Cuando hablo de alguien infinito, no estoy hablando de algo espiritual, porque las matemáticas incluso tienen un símbolo. A ver, estudiantes de secundaria, ¿qué significa este símbolo? Infinito. ¿No es cierto? Es infinito. Este es el símbolo de lo infinito matemáticamente hablando. Señores, ustedes son buenos alumnos en el colegio. ¿Cuál es el número más grande? Infinito. ¿El número más pequeño? ¿No? Después del 0 y el -1, -2, -3, -4, es decir, matemáticamente hablando, los números son infinitos, le sumas 1 y sigues haciendo un número más grande y un número más grande, nunca acaba, y más grande, más grande, más grande, y te pasa millones de años y sigues contando, porque son infinitos los números. Igual en lo pequeño, del 0 comienzas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, el concepto de lo infinito, algo o alguien que no tiene fin, es matemático, no es espiritual. Ahora, el universo es infinito en lo grande y en lo pequeño. Ustedes se acuerdan que antes pensaban que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Aquellas épocas cuando ustedes no estaban, pues, pero han leído los libros, ¿no? Pensaban que la Tierra era el centro del universo y que tenía su sol y su luna. Después descubren que el centro del universo es de nuestro sistema. ¿Cuál es el centro? ¿No saben? El Sol, pues, somos un sistema solar. Tenemos el centro, que es el Sol, con 9 planetas que giran alrededor. Entonces descubrieron que la Tierra no era lo más grande, sino que había algo más grande, que era el sistema solar. Ahora escúcheme bien. En nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Esta es nuestra galaxia. En nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, hay 200.000 millones de soles más grandes que el nuestro, cada uno con su sistema. Mira, tenemos el sistema, vaya imaginando, este es el sistema solar, que es inmenso. Como ese sistema hay 200.000 millones de sistemas más grandes que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Creció. Ahora, en nuestro universo conocido, digo universo conocido porque el hombre no tiene ni los instrumentos ni las herramientas para seguir yendo más allá, en lo que el hombre conoce, mire bien, no hay millones en el mundo conocido por el hombre, hay billones de galaxias más grandes que las nuestras. Billones. Esta es nuestra galaxia. Hay billones y billones y billones de galaxias más grandes que la nuestra. Mire cómo va creciendo. Y el universo nunca llega, esta es una raya, aquí se acabó, después hay vacío. No, sigue creciendo, y nunca acaba. El universo es infinito. No solamente es infinito en lo grande, es infinito en lo pequeño. Hace muchos años atrás descubrieron lo más pequeño que había y le pusieron por nombre átomo. ¿Qué cosa es átomo? ¿Qué significa átomo etimológicamente? Sin, tomo, parte. O sea, dijeron, esto es lo más chico que hay. Le pusieron átomo, sin partes, no hay más chico. Y después, ¿qué descubrieron? Que el átomo tenía partes más pequeñas. ¿Y después qué?
más pequeña, y después, más pequeña, y después, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Lo pequeño es infinito, no acaba. Miren, estamos hablando de una locura aquí para la mente humana. Lo pequeño también es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres ciencias que la están rompiendo actualmente. Es la neurociencia, la genética y la física cuántica. ¿Qué cosa es la física cuántica? Escúcheme, porque esto es un poco de secundaria o primer grado de física en la universidad. Escúcheme. El átomo fue considerado lo más pequeño durante mucho tiempo, pero después descubren que hay cosas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas y más pequeñas. Busquen asiento, no quisiera ver la gente parada. Acá tienen bastante asiento, acá también tienen asiento, por favor, para que todas las sillas puedan. Aquí tienen bastante espacio, por favor, acá adelante tienen espacio. No quisiera ver gente parada, discúlpenme, solamente los que cumplen una función. Muy bien. Entonces, estamos hablando que creer en Dios es absolutamente sensato. El primer concepto, ¿cuál fue? El concepto de lo invisible. ¿Es inteligente creer en un Dios invisible? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es sensato creer en un Dios invisible? ¿Por qué? Porque hay cosas invisibles que no son espirituales, son materia, pero son invisibles. Rayos ultravioletas, rayos, ondas electromagnéticas, o sea, hay cosas físicas que son invisibles y es normal. Entonces no tiene nada de raro creer en un Dios invisible. Estamos hablando del concepto de lo infinito. Entonces, ¿qué pasa? Descubren que hay cosas muy pequeñas y han adoptado una unidad de medida que se llama el quantum. No es que sea lo más pequeño, pero es la unidad de medida. Es como que nosotros digamos, nuestra unidad para medir es el metro, pero no es lo más chico. Porque hay decímetro, centímetro, milímetro y seguimos bajando. Pero digamos la unidad es el metro, no es el más pequeño. En esos términos le llaman elementos subatómicos, más chicos que el átomo. Entonces la unidad de medida es el quantum. No es el más pequeño, pero es como se comienzan a tomar las medidas a través del quantum. El quantum es enormemente pequeño. Y ahí viene la física cuántica. ¿Qué cosa es la física cuántica? La ciencia que estudia las leyes de la materia, estamos hablando de materia, en esos niveles subatómicos. Y se están bloqueando los científicos, es una locura, les ha roto todo esquema mental, todo preconcepto. Recién están investigando y se volvieron locos. Entonces los científicos dicen, parece que en estos niveles subatómicos la materia se vuelve espíritu. Hace algunos años descubrieron que en esencia, el núcleo de toda materia, no hay nada. Entonces dijeron, es vacío. Pero el vacío no puede producir toda la materia. Entonces dicen, esto es espiritual. Entonces, mire, están descubriendo que el núcleo de toda materia en el fondo es espiritual. Por lo tanto, se gobierna por leyes espirituales. Es materia. Entonces, por ejemplo, para que usted vea la locura que es la física cuántica. Agarran una molécula de una planta, de una piedra, de una piel, cualquier materia, agarran una partícula subatómica pequeñísima y la parten en dos. Una mitad la llevan a Nueva York, la otra mitad la llevan a Los Ángeles, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué descubre la física cuántica? A esta mitad que está en Nueva York la someten a cierta influencia, por ejemplo calor. La someten a calor. La otra mitad que está en Los Ángeles se calienta. A esta mitad que está en Nueva York la someten a frío. La otra mitad que está en Los Ángeles se enfría. Entonces dice, parece que estuvieran unidos espiritualmente. Descubre la física cuántica que en los niveles subatómicos las leyes son espirituales, no materiales. Esto explica muchas cosas. Explíqueme usted qué pasó cuando Jesús resucitó y está cerrada toda la puerta del aposento y Él está afuera. Y en un momento está adentro, sin tocar la puerta. ¿Qué pasó? ¿Pasó la pared o se desintegró afuera y se volvió a integrar adentro? No sabemos cómo lo hizo. Pero hay leyes de la materia que nosotros no conocemos, pero Dios las conoce. ¿Cómo puede ser que Felipe está predicando en un lugar y dice la Biblia que en un segundo estaba predicando a miles de kilómetros? ¿Qué pasó? ¿Viajó a velocidades ultrasónicas o se desintegró y se volvió a integrar allá? No sé. Lo que sí sé
es que Dios conoce leyes de la materia que nosotros no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Escúcheme bien. Voy a abrir un paréntesis acá. Esto que le estoy hablando son descubrimientos que está haciendo la física cuántica. ¿Sabe lo que pasa? Escúcheme bien, esto es importante. ¿Por qué son factibles los milagros? ¿Por qué? Explíqueme usted cómo puede ser que con 5 panes y 2 peces alimenten a 5.000. ¿Cómo? Tengo 5 panes y tengo 5.000 personas y comienzo a repartir el pan y no se acaba, y no se acaba. Explíqueme usted eso. No hay explicación. No hay explicación con las leyes que nosotros conocemos. ¿Cuándo ocurre un milagro? Y de repente aquí alguno va a discrepar conmigo, pero vale la discrepancia. ¿Qué cosa es un milagro? ¿Magia? Dios no actúa con magia. ¿Dios cómo actúa? Aplicando principios y leyes. Entonces, ¿cuándo ocurre un milagro? Cuando Dios aplica leyes de la física, de la química, de la materia que nosotros no conocemos. Entonces nosotros decimos, wow, ¿cómo puede ser que el agua se convierta en vino? ¡Wow! Claro. Pero Dios conoce leyes que nosotros no conocemos. Por eso los milagros son posibles. Por eso también, escúchame bien, ¿eh? Cuando el hombre te diga no se puede, cuando el médico te diga es incurable, cuando los inteligentes y sabios te dicen es ilógico, es irracional, no les creas. No les creas. ¿Por qué? Porque el hombre basa su opinión en base a ¿qué? ¿En base a qué? A su conocimiento de ahora, a lo que conoce ahora. ¿Pero qué conoce el hombre realmente? Nada. Si usted a los abuelos hace 40 años le decía, mira abuelito, vamos a hablar con tu tío, con tu sobrino que está en Estados Unidos y lo vas a ver cuando habla. Está loco, eso no se puede. ¿Por qué decía no se puede? Porque según los conocimientos de esa época no era posible. Entonces el hombre dice, no se puede, es ilógico, es irracional en base a lo que él conoce. ¿Pero qué conoce el hombre? Nada. El hombre está descubriendo cosas. La física cuántica le está demostrando al hombre que el ser humano no conoce nada, por lo tanto su opinión no tiene peso. Cuando el hombre te dice no se puede, no le creas. Cuando el médico dice, esta enfermedad es incurable, ¿incurable en base a qué? Y cuando el médico dice esto es incurable, ¿en base a qué dice que es incurable? En base a lo que conoce él ahora. Pero Dios conoce otras leyes que el médico no conoce, por lo tanto puede sanar un cáncer, puede multiplicar algo, o sea, Dios puede hacer todo, pues, porque Él conoce leyes que nosotros no conocemos. Me estoy dejando entender. Entonces una arrogancia del hombre, es una soberbia del hombre, decir, no, esto es irracional. ¿Irracional con respecto a qué? No, eso de que Dios resucita a los muertos, no es inteligente, no es científico. ¿En base a qué lo hice? No saben nada. La historia del hombre lo que antes era científico cambió porque descubrieron otra cosa. Se han pasado toda la vida diciendo que debemos tomar leche, y ahora dicen que la leche trae cáncer. Total. Entonces el conocimiento del hombre es dinámico, por lo tanto su opinión es súper limitada. Pero Dios sabe todas las cosas. Por eso Dios dice, no te preocupes, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque Dios conoce leyes de la materia, de la física, de la química que nosotros no conocemos. Entonces, cerrando el paréntesis, creer en un Dios que no tiene fin, que está en todos lugares, es absolutamente matemático, pues, porque los números son infinitos también y el universo es infinito. Ahora bien, vamos a lo eterno. Hay gente ignorante que dice, ¿quién creó a Dios? Si Dios es Dios, ¿quién lo creó a Dios? Si lo hubieran creado no sería Dios, pues sería una creación. Por eso es Dios, porque nadie lo creó. ¿Y cómo va a ser que siempre estuvo ahí? No me entra en la cabeza. Ponte en el otro escenario, es peor todavía. Entonces, miren, si alguien lo creó, ya no sería Dios, sería una creación. Entonces, de todas maneras, llegaremos a la conclusión de que algo o alguien siempre estuvo ahí. No hay forma de escaparnos de la eternidad. ¿Por qué? Vamos a partir de la teoría del Big Bang, de la evolución. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Estudiantes de secundaria. ¿Ah? Hace 800 millones de años hubo una explosión. Para partir nomás, la segunda ley de la termodinámica.
De una explosión no nace orden, nace desorden. Para partir de eso nada más, una bomba cabe, ¿qué cosa va a salir ordenado? ¿Sale desordenado? Pues es una cuestión lógica, pero bueno, vamos a creerle ya. Explosionó unos gases y de ahí millones de años, que es algo absurdo, ¿no? Comenzó a formarse los planetas, el agua, el aire y el ser humano y llegó, es un absurdo, pero bueno. Pregunta, ¿qué explosionó? Bueno, había unos gases que estaban en el espacio. Segunda pregunta, ¿de dónde salieron? Bueno, antes de esos gases hubieron unos elementos que estaban ahí en el espacio. No, está bien. ¿Esos elementos de dónde salieron? No, es que antes hubo otros elementos. Ya, muy bien. ¿Y esos de dónde salieron? Es que antes hubo otro, y antes hubo otro, y antes hubo otro. O sea, van a llegar a un punto donde nunca terminan y van a tener que llegar a la conclusión de que algo siempre estuvo ahí. Entonces, ante esta evidencia, estos científicos vivos, pseudocientíficos, miren lo que dicen. Este señor es Stephen Hawking, que es considerado el mayor científico de nuestro siglo XX. Como no puede explicar quién estuvo primero, porque no hay cómo llegar, porque siempre tuvo que haber algo. ¿Qué dice Stephen Hawking? Sabio, genio, según los hombres. El universo es autoexistente. Se ha autocreado y se ha autodiseñado. Como hay un diseño inteligente en el universo, dice, el mismo universo se autodiseñó. Pero ¿qué cosa es el universo? La materia, el espacio y el tiempo. Entonces la materia se autodiseñó. La materia dijo, bueno, voy a autodiseñarme que tenga estos principios. El espacio dijo, voy a autodiseñarme. El tiempo dijo, voy a autodiseñarme. ¿Qué locura es esa? Entonces, esta gente prefiere creer en un universo autoexistente que creer en un Dios autoexistente. O sea, tienen tanta fe para creer que la materia se creó a sí misma, pero les cuesta creer que Dios se creó a sí mismo. Es lo mismo. Es el mismo principio, pero es más coherente pensar en un Dios autoexistente. ¿Por qué? Porque el mundo tiene diseño inteligente. Hay un porqué para cada cosa, entonces hay diseño inteligente. Es más coherente pensar que Dios se autocreó a creer que la materia se autocreó. Entonces, se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. Se necesita más fe. Porque cómo la materia se va a autocrear si es una cosa inanimada. Cómo el espacio se va a crear a sí mismo, cómo el tiempo se va, no tiene sentido. Es mejor creer en un ser inteligente que siempre estuvo ahí. Pero lo infinito no es un concepto irracional. Y vamos a llegar a lo infinito sí o sí, por el ateísmo o por la fe. Entonces, ¿qué pasa? La única razón por la cual esta gente no cree es la dureza de su corazón. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido todos a una. La única razón para que el hombre niegue a Dios es la dureza de su corazón. No hay otra. Porque científicamente es absolutamente lógico creer en Dios. Y lo estoy demostrando con las propias leyes de la ciencia. El famoso Salvador Dalí, que fue considerado un genio, era pintor, pero era inventor, químico, físico, era de todo, era un genio. Salvador Dalí dijo así: las ciencias y las matemáticas me demuestran que Dios existe, pero me rehúso a creer. Es lo que hemos visto, las ciencias y la matemática demuestran que hay un Dios. Sin embargo, me rehúso, no quiero, pues esa es la única razón, la dureza del corazón del hombre. Ahora, ¿cuál es la gran mentira? Que la ciencia y la fe se contradicen. Pero, ¿qué están pasando por alto? Que los más grandes científicos de la historia fueron creyentes. Es un engaño decir que la ciencia y la fe se contradicen. Mentira, señores. Los más grandes científicos de la historia creyeron en Dios. Y los de ahora también, pero nos quieren engañar. Hay asociación de científicos creacionistas. Gente de la NASA son creyentes, pero no lo dicen. O sea, los medios no lo propagan. Nos quieren hacer creer que ser científico equivale a no creer en Dios. Y te voy a mostrar algunas afirmaciones de los más grandes científicos de la historia. Luis Pasteur dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Johannes Kepler, famoso astrónomo, dice: Dios es grande, mire qué bonito, grande es su poder, infinita su sabiduría, alábenle el cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, porque este hombre estudiaba los astros, era astrónomo. Mi Señor y mi Creador,
La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres, en la medida que mi limitada inteligencia pueda comprender. Un hombre que estudiaba el cosmos, creía en Dios. El famoso Isaac Newton decía, lo que sabemos es una gota. Lo que decía el hombre no sabe nada realmente. Lo que no sabemos es un océano. La admirable armonía y disposición del universo solo ha podido salir del plan de un ser omnipotente y omnisciente. Son científicos, ¿ya? No son ignorantes, son científicos. El Tomás Alva Edison, el más grande inventor de toda la historia, dice así: mi máximo respeto y admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, Dios. Albert Einstein, el más grande científico del siglo XX, él dice, hay dos maneras de vivir la vida. Una es creer que nada es un milagro. La otra es creer que todo es un milagro, o sea que no hay parte humana. Solo estoy seguro de una cosa, que Dios existe. Albert Einstein. Francis Collins es considerado el más grande científico de nuestro tiempo. Está vivo, él era ateo. Él descubrió el genoma humano, el código, descifró el código del genoma humano, el más grande descubrimiento del siglo XXI. Él era ateo. Cuando ve que hay arquitectura del más alto nivel en los pequeñísimos genes, dice, esto no puede ser que salió solito, tiene que haber un Dios. Se convirtió al cristianismo y escribió un libro que se llama El otro lenguaje de Dios. Él dice, Dios habla a través de la Biblia, pero también habla a través de la ciencia. ¿Qué dice Francis Collins? Cuando descubro algo sobre el genoma humano y entonces recapacito sobre el misterio de la vida, me invade un sentimiento de asombro y admiración y respeto reverencial. Me digo, ¡qué maravilla! Solo Dios lo sabía de antemano. Es una sensación sumamente hermosa y conmovedora, que me motiva a apreciar a Dios y que hace la ciencia más gratificante. Es un engaño, señores jóvenes que están en la universidad, que tienen profesores ateos, que con mucha soberbia quieren decir que está demostrado que Dios no existe. Mentira. Los más grandes científicos de la historia y de la actualidad son creyentes, porque no hay forma de explicar el universo maravilloso sin un Dios creador detrás. Así que creer en Dios es absolutamente lógico, sensato e inteligente. Y los tres grandes atributos de Dios, que son los que más cuestiona la ciencia, son absolutamente científicos y matemáticos. ¿Cuáles son esos tres conceptos? Lo invisible. No creo en Dios porque no lo puedo ver. Ignorante. Ignorante. Hay materia que no la puedes ver y existe. Así que creer en Dios no tiene ninguna ignorancia, sino que es absolutamente científico. Lo invisible, segundo concepto. Lo eterno. Tiene que haber algo que siempre estuvo ahí, pero no es algo, es alguien, porque la ciencia también dice, ¿cómo explicamos el inicio de todo? La materia se autocreó. Es más sensato creer en un Dios autocreado, que tiene vida en sí mismo, que significa la palabra Jehová. La palabra Jehová o Yahvé en hebreo significa el que tiene vida en sí mismo. Por eso dicen, yo soy, el que tiene vida en sí mismo. Dios es autoexistente. Stephen Hawking dice, la materia es autoexistente, pero la materia no tiene inteligencia, es una cosa inanimada. Es más fácil creer en un Dios autoexistente. Tercer concepto. Lo infinito, en lo grande y en lo pequeño. Entonces, si Dios es infinito, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y lo infinito no es un concepto religioso, es un concepto matemático. Entonces, ¿es sensato creer en Dios? Claro. Entonces, después de todas estas consideraciones, volvamos al primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe y ha creado todo lo que existe. Partiendo de ahí empieza la revelación de Dios. Pero lo más importante de todo esto, mi hermano y mi amigo, es que ese Dios tan grande, que no lo podemos entender con nuestra mente finita, ese Dios tan inmenso, te ama. Amén. Ese Dios tan inmenso se ha revelado en la Biblia y te dice en esta mañana, ¿podrá olvidarse la madre de su hijo que dio a luz? ¿Podrá olvidarse una mujer del fruto de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la palma de mi mano te tengo esculpido. Recuerdo tu nombre cada mañana. Mi corazón se derrite de amor por ti.
Te amo con amor eterno. Nada ni nadie podrá separarte de mi amor. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Y cuando andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Yo te digo en esta mañana, no temas, yo te ayudo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. No te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir. Yo cuido de las aves, voy a cuidar de ti. Este Dios inmenso, creador del cielo y de la tierra, tiene tu nombre grabado en su corazón, con todas tus cabellos, y tú nunca estás solo. Y cuando el hombre te diga, no se puede, no le creas, porque su opinión es limitada. Pero el Dios que creó el cielo y la tierra conoce cosas, principios, leyes, que las va a aplicar para bendecirte, porque Dios tiene un interés personal en ti. Dice el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Fijaré sobre ti mis ojos, Reina Valera, la versión popular. Dice, yo te voy a aconsejar cuál es la mejor decisión y voy a tener mis ojos muy atentos en ti. Este Dios grande, tan grande, tiene un interés personal en ti. Y yo hablaba con mis hijas ayer que veníamos en la reunión de jóvenes y yo me ponía a pensar. Estábamos hablando sobre cuánto amor puedo tener yo por mis hijos. Mi amor por mis hijos crece tanto cada día que ya no sé si mi corazón podrá resistir tanto amor. Parece que se me va a reventar mi amor por mis hijos. Y conversaba con Danita y con Gabriel y decía, pero cada amor es diferente. O sea, es un amor intenso, pero a Sandrito tengo un tipo de relación con Sandrito. Con Anel es un tipo de relación diferente. Y con Dana también, y con Joven también. Los amo con toda mi alma, pero es diferente. Yo me ponía a pensar, hay más de 7.000 millones de habitantes en este planeta. Y Dios tiene un amor diferente para cada uno. Tú eres especial para Dios. El tipo de relación que Dios tiene contigo es diferente a cualquier persona en el universo. Es como que tú fueras el único. Este Dios que creó el cielo y la tierra te ama como nadie más puede amarte. Y tú puedes confiar en Él. Y tú puedes entregarte a Él, porque para Él no hay nada imposible. Él creó el universo. Él conoce leyes, principios que tú no conoces, el hombre no conoce. Entonces la palabra imposible no existe para Él. Tú puedes confiar en Él y entregarle tu vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe y creó todo lo que hay. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener un tiempito.